Y son las 12:48, como venimos anunciándole a lo largo de esta mañana de Herrera en COPE Melilla. Ya tenemos en el estudio a Miguel Tellado, portavoz, estaba a punto de decirle Miguel Ángel, portavoz del Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados. Miguel, buenos días y bienvenido a los estudios de COPE Melilla. Muy buenos días y muchas gracias por haberme invitado a participar en este programa. Señor Tellado, tenemos diversos asuntos que nos atañen a Melilla, como se puede imaginar, y de los que lleva hablando desde la tarde de ayer. Pero teniendo en cuenta su cargo, hoy tenemos otros temas de calado nacional que debemos abordar. Es obligatorio. Hablemos de algo que ha sacudido la política actual, un poquito más, si cabe, como es la renuncia de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a su puesto de trabajo como jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. ¿Qué opinión le merece lo que estamos viviendo? Porque para el Gobierno, como han dicho Pilar Alegría en Televisión Española esta mañana, le cito textualmente, el hermano de Sánchez ha sufrido una persecución y ha defendido la legalidad de su plaza. Bueno, la realidad es que ha dimitido Sánchez, pero ha dimitido el hermano, no el que debiera dimitir desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Parece que David Sánchez ha demostrado más dignidad que la que tiene su hermano, que se resiste a dimitir, pese a que hay muchos casos judiciales que se dilucidan en distintos juzgados de nuestro país que afectan al gobierno y al entorno personal y más inmediato del presidente del gobierno, ¿no? La realidad, aquí nadie persigue a nadie, simplemente hay juzgados que investigan a personas por haber cometido hechos presuntamente delictivos, y la obligación de cualquier ciudadano, seas hermano, ministro o esposo de Pedro Sánchez, es respetar a la justicia y comparecer ante ella, ¿no? A David Sánchez se le investiga por haber sido beneficiario de un puesto de trabajo que se creó a dedo para él, sin concurrencia de otras personas, además un puesto de trabajo al que después se conoció que no acudía, y que, además, para más INRI, tributaba en un tercer país, en Portugal, para evitar pagar impuestos en España. Ante el juez no sabía dónde estaba ubicada la oficina. Claro, lo hemos visto en su declaración ante el juez, que no sabía ni dónde era su puesto de trabajo, no sabía quiénes eran sus compañeros de oficina, no sabía exactamente cuáles eran las funciones del departamento que él dirigía. Bueno, pues yo creo que David Sánchez Pérez Castejón está metido en un buen lío, y no es víctima de ninguna persecución, ni política ni judicial, pero es un español más, igual ante la justicia que cualquier otro español, y en este país cuando la haces la pagas, y por lo tanto persecución ninguna. Yo sí puedo decir que ojalá cunda el ejemplo, y ha dimitido David Sánchez, y ojalá lo haga también el fiscal general del Estado, que también está siendo objeto de otra investigación judicial y que desde luego es insostenible que el fiscal general del Estado, que tiene como misión perseguir los delitos, los haya cometido en el ejercicio de su cargo, ¿no? Es francamente inasumible en una democracia moderna como la nuestra, ¿no? Uh-huh. Señor Tellado, tenemos otro frente que afecta precisamente a la familia de Pedro Sánchez, como es el caso Begoña Gómez. Lo último que hemos conocido es que el juez investiga la relación de la asesora de la señora Gómez con los patrocinadores de la cátedra. Reclama las listas de llamadas de Cristina Álvarez, las que mantuvo con la Complutense, y las entidades colaboradoras. García Margallo decía precisamente anoche en 13, si a la mujer de Rajoy le pasa lo que a Begoña Gómez, todo el gobierno nos habríamos tenido que ir de España. ¿Usted también lo cree? Sin ninguna duda. La realidad es que la situación del gobierno de Pedro Sánchez es insostenible, y cada día se conocen más detalles, porque no solo ha utilizado la plataforma que supone el Palacio de la Moncloa para hacer negocios, por lo tanto utilizar los recursos públicos en beneficio privado, sino que además ha utilizado a personal al servicio de la administración pública, como es esta asesora que ha sido imputada también, en beneficio particular, en beneficio de intereses empresariales, ¿no? Eso es inadmisible. Y por lo tanto se ha valido de su posición de esposa del presidente del gobierno para mantener relaciones comerciales con determinadas empresas en beneficio propio, ¿no? La catedrática que no tiene la titular de un máster que no tiene un título universitario, bueno, pues ha dejado en evidencia las miserias del sanchismo, ¿no? Sánchez está siendo perseguido por la justicia
por distintos casos que afectan a su gobierno y a su entorno personal y familiar. Y cuando la justicia actúa, la obligación de cualquier demócrata es someterse al dictado de la justicia, colaborar con la justicia y esclarecer todos los hechos que a cada persona se le demanden, ¿no? Y la realidad es que estamos viendo cómo personas del gobierno investigadas lo que han hecho es no colaborar con la justicia y es más, han borrado pruebas. Hemos visto que medio gobierno se ha dedicado a borrar sus teléfonos móviles ante la posibilidad de que existiesen pruebas incriminatorias. La UCO está haciendo su trabajo y esperemos que finalmente se sepa toda la verdad, pero la realidad es que miembros del gobierno e incluso el fiscal general del Estado no solo no declara ante el juez, se niega a declarar ante el juez, solo contesta las preguntas de su abogado, sino que además se ha podido acreditar que ha borrado mensajes del móvil, ha destruido pruebas, y eso desde luego está tipificado en nuestro Código Penal y es obstrucción a la justicia, ¿no? Tremendamente grave. Estos días ha dimitido el hermano de Sánchez, quien debiera haber dimitido hace días ya, es el fiscal general del Estado. Ya está inhabilitado para ocupar el cargo que ocupa. Y para cerrar, en clave nacional, también le quería preguntar por la posición del Partido Popular ante la reforma laboral, que está siendo pues algo muy comentado en los últimos días. Esta mañana hemos leído titulares que decían el PP se planta ante la reforma laboral y también hemos leído otros que decían que esta es una emboscada del gobierno, como ocurrió con el decreto Omnibus. ¿Cuál será la postura del Partido Popular? Bueno, vamos a ver cuál es el texto que elevan y vamos a ver cuáles son las posiciones, pero la realidad es que el gobierno celebra como un gran logro que la parte del Partido Socialista, el ministro Carlos Cuerpo, haya sido capaz de llegar a un acuerdo con la ministra Yolanda Díaz. Hombre, eso será lo normal en cualquier democracia, que el gobierno esté de acuerdo en las propuestas que hace. Lo que no es normal es que el gobierno eleve una propuesta de reducción de la jornada laboral sin haber logrado previamente concierto social, poner de acuerdo a los agentes sociales de nuestro país. Es una reducción de la jornada laboral que apoya a los sindicatos, pero que no está pactada con la patronal y por lo tanto va a ser objeto de confrontación social. Y eso es lo que no puede provocar un gobierno serio, un gobierno responsable. ¿Qué le pedimos al gobierno de España? Si quiere avanzar en la reducción de la jornada laboral, ponga de acuerdo a los agentes sociales. Que patronal y sindicatos se sienten, lleguen a un acuerdo y a partir de ahí nosotros podremos valorarlo. Pero esto es una propuesta de Yolanda Díaz que hasta hace unas horas no contaba con el respaldo de la otra mitad del gobierno y que desde luego ha sido rechazada por la patronal, por las asociaciones de empresarios, de pequeños y medianos empresarios de nuestro país, de los autónomos también, simplemente porque no ha sido negociada con ellos. Y por lo tanto es tremendamente irresponsable la actitud del gobierno de España, que una vez más viene a fomentar la división, la confrontación, el enfrentamiento. Un gobierno tiene que unir a la sociedad, no tiene que enfrentarla, no tiene que dividirla. Pero el gobierno de Pedro Sánchez se dedica a dividir y a enfrentar a la sociedad. A los hombres contra las mujeres, a los empresarios y a los trabajadores, a los jóvenes con los mayores. Y eso es una irresponsabilidad mayúscula, donde el gobierno debiera unir, cohesionar, poner de acuerdo. Lo que hace es dividir, enfrentar y crear polémicas estériles. Por lo tanto, el gobierno no ha conseguido absolutamente nada. Siente a patronal y sindicatos, consigan un acuerdo y nosotros a partir de ahí lo valoraremos. Pues señor Delgado, vayamos con asuntos que nos afectan directamente a nuestra ciudad. Ayer tuvimos a Fernando Grande Marlaska, al ministro del Interior en nuestra ciudad, para visitar las nuevas instalaciones de la frontera inteligente en el paso de Beniassar. Durante esta visita y en declaraciones a los medios de comunicación, dijo que las relaciones con Marruecos eran excepcionales y lo calificaba de país hermano. ¿Usted cree que Marruecos nos trata como un país hermano? Yo creo que los países hermanos son los que tienen relaciones de reciprocidad y relaciones de respeto mutuo. Y eso no se está produciendo desde que Pedro Sánchez ha llegado al gobierno de España. Es evidente que el cierre de la aduana comercial, un cierre que fue unilateral, un cierre que no respondía a nada, no estaba justificado, o la suspensión del régimen de viajeros, evidencia que las relaciones
no son relaciones normales, no son relaciones de hermandad y no son relaciones como debieran ser. Y por lo tanto nosotros creemos que lamentablemente Melilla no está siendo representada y defendida por el gobierno de España, por el gobierno de la nación, y creemos que en esa relación injusta que se está produciendo en estos momentos, el gobierno de España no ha sabido hacerse respetar. Y creemos que eso es lo tremendamente grave de este momento, ¿no? Este gobierno no se hace respetar y tampoco respeta. A mí no me parece normal que el ministro del Interior, el ministro Grande Marlaska, visite Melilla y no se reúna con el alcalde presidente de la ciudad, con el representante de todos los melillenses. Es que es una obligación por lealtad institucional, por respeto entre administraciones. Y Marlaska vino ayer a Melilla a anunciar una obra que llega 5 años tarde y que todavía no está operativa. Probablemente por eso no quiso reunirse con Imbroda, porque temería que se lo echase en casa y se lo recordase, que se lo echase en cara. Creo que no respetar al alcalde presidente de Melilla es un gesto muy feo por parte del gobierno de España. Grande Marlaska ha venido a reunirse con una subordinada, con la delegada del gobierno, para decir que todo va muy bien, cuando la realidad es que no todo va tan bien. Yo vengo de reunirme con empresarios de Melilla para conocer los asuntos reales que les preocupan, lo que está pasando en Melilla a lo largo de los últimos años. Y a mí lo que me han trasladado es que las empresas de Melilla no están en el mejor momento porque no sienten el respaldo del gobierno de España y porque sienten que el gobierno de España le ha dado la espalda a Melilla, que el gobierno de España ha abandonado a Melilla. Y eso no puede ser, y mucho menos en una ciudad como es Melilla, una ciudad autónoma que tanto depende del Estado, que requiere, por lo tanto, un respaldo mayor que muchas otras. Y sin embargo recibe un trato peor que todas las demás. Y eso yo creo que es inadmisible. Ayer Marlaska vino a presentar la frontera inteligente, pero yo creo que donde no hay inteligencia es en el gobierno, porque las relaciones con Marruecos no están blindando a una ciudad tan dependiente como es Melilla. Lo vemos con la aduana comercial, lo vemos con el régimen de viajeros, lo vemos con la presencia del Estado en esta ciudad. Incluso con la fluidez, permítame que le apunte. Hay fines de semana en los que los melillenses están hasta 14 horas para cruzar la frontera a Marruecos. Es inadmisible que no haya un trato y un respeto recíproco en la frontera. Y no lo hay porque Marruecos tiene una política de asfixiar a Melilla y el gobierno de España se lo permite. Y creo que eso es malo para Melilla, pero es malo para España. Cualquier gobierno de la nación tiene la obligación de defender la integridad territorial del país. Y el gobierno de Sánchez no lo hace. Hay una debilidad extrema en las relaciones entre España y el Reino de Marruecos. Y esa debilidad del gobierno de España es malo para Melilla, que es quien paga finalmente las consecuencias. España necesita un gobierno serio, un gobierno responsable, que cumpla con sus obligaciones. Melilla tiene la peor sanidad de España. Le ocurre también a Ceuta. Y son las dos únicas sanidades públicas de España que dependen del gobierno, no de gobiernos autonómicos, sino del gobierno central. Aquí se ha vivido una huelga de sanitarios quejándose de la precariedad de las condiciones de trabajo, y aquí no hay ni más medios, ni más inversión, ni una apuesta decidida para que los complementos de destino hagan apetecibles los puestos de trabajo en la sanidad pública de Melilla. Y el gobierno tiene que entender que Melilla necesita un apoyo especial para que Melilla pueda competir en este entorno. Y ese apoyo especial se traduce también en esas bonificaciones, ¿no?, que desde el Partido Popular pedíamos a las cotizaciones a la Seguridad Social, esas bonificaciones del 50%, que este gobierno no está dispuesto a blindarlas por ley, como proponemos desde el Partido Popular. Nosotros hemos presentado una iniciativa, una proposición de ley en el Senado, que superó la aprobación inicial y que ahora está en el Congreso. Retenida. Bloqueada, secuestrada, con una trampa que hace habitualmente la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que es prorrogar de forma continuada los plazos
de presentación de enmiendas para que la ley nunca inicie su tramitación parlamentaria. Que no se reúna la ponencia de la ley, que no se puedan debatir las enmiendas y como no se debate no se aprueba y no entra en vigor. Vivimos en una democracia secuestrada por el Partido Socialista y Sumar. Y esa es la realidad, porque lo que ocurre con esta proposición de ley que viene en el Senado ocurre con 14 más y ocurre en el Congreso con 5 más, aprobadas en su trámite inicial e impulsadas por el Partido Popular. Esto es inadmisible en una democracia moderna. Por hechos como estos, la presidenta del Congreso de los Diputados debería dimitir. Lo cierto es que se sonríe y cada semana prorroga el plazo de presentación de enmiendas de esa ley de bonificaciones e impide que se debate y se apruebe. ¿Y qué se puede hacer ante ello, señor Tellado? Bueno, nosotros estamos estudiando acciones judiciales frente a la presidenta del Congreso porque entendemos que en una democracia como la nuestra esto no puede ocurrir. Es muy triste que ocurra. Lamentablemente está pasando. Yo creo que estamos en una situación de bloqueo político absoluto en nuestro país. Tenemos un gobierno que ha colapsado ya. El gobierno que trató de impulsar Pedro Sánchez en su investidura ha colapsado. Es verdad que él consiguió unos votos para su investidura, pero que eso que él llamaba la mayoría progresista no existe. Y en el día a día lo comprobamos en el Congreso de los Diputados porque el gobierno o accede a los chantajes de los independentistas o de los herederos de ETA o nada aprueban. Y estamos en una situación de bloqueo absoluto. Un gobierno que no gobierna. La demostración más evidente es la falta de presupuestos. Los presupuestos generales del Estado es un elemento básico para cualquier gobierno. Es la hoja de ruta, es lo que define qué vas a hacer durante los 12 meses del año. Este gobierno no tiene presupuestos porque ni siquiera presentó un borrador de presupuestos para debatirlo en el Congreso. Algo que, por cierto, es una obligación constitucional. Y no los presentó porque no tiene los votos para aprobarlo. ¿Y quién paga las consecuencias? El país. España tiene presupuestos prorrogados en este año 2025, que no son ni siquiera los del año 24, porque tampoco fue capaz de aprobarlos. Los presupuestos en vigor de este año 2025 son los presupuestos prorrogados del año 2023. Sánchez lleva 7 años gobernando España. En 7 años solo ha sido capaz de aprobar 3 presupuestos. La debilidad política del gobierno de Sánchez es absoluta. Cuando no hay estabilidad política, no hay estabilidad económica. Cuando no hay estabilidad económica, las inversiones se retraen, los inversores se van a otro sitio y por eso si uno analiza la inversión extranjera en España puede comprobar que ha caído en picado. ¿Y por qué? Pues porque los inversores no confían en España. España es un país que genera poca confianza y los inversores se van a donde hay estabilidad política y confianza. Y esa es la situación lamentable que vive nuestro país y de esta situación solo se puede salir convocando elecciones y dejando que los ciudadanos hablen y decidan el futuro de España. Señor Tellado, hemos apuntado diversos temas, entre ellos pues aduana comercial, tema sanitario de nuestra ciudad, pero también quería recuperar, que usted me ha apuntado, esa reunión que ha mantenido con los empresarios de la ciudad. ¿Cuáles han sido los principales temas que han abordado en esta reunión que arrancó a las 10:30 de la mañana? Bueno, hemos hablado del cierre de la aduana comercial, hemos hablado del régimen de viajeros, hemos hablado de la necesidad de mayor inversión del Estado y mayor presencia del Estado en Melilla. Hemos hablado de la asfixia que sufre Melilla por parte de Marruecos y esa sensación de que aquí manda Marruecos y que el gobierno de España está completamente ausentes, ¿no? Hemos hablado de esas bonificaciones fiscales a la seguridad social. Las que acaban en 2026. Efectivamente. Y que se podrían blindar por ley si la ley que hemos presentado en el Senado acaba su tramitación en el Congreso. Solo depende del Partido Socialista que nos deje debatirla y nosotros nos encargaremos de conseguir los votos necesarios para aprobarla. Hablando con todos, porque la realidad es que esta es una ley imprescindible para que las empresas en Melilla puedan competir en el entorno en el que están, ¿no? Y hemos hablado también del transporte, porque la realidad es que para que Melilla pueda competir necesita un transporte asequible,
necesita precios competitivos. Melilla tiene un atractivo espectacular. Melilla podría ser un enclave turístico de primer nivel. Ese es el empeño del presidente Imbroda. Pero lamentablemente, si no hay una apuesta para abaratar los precios del transporte, eso va a ser muy difícil, ¿no? Y por lo tanto, si se utilizan determinadas medidas, ¿no?, para otras ciudades de España, hombre, con muchísima más razón, aquí en Melilla es obligado, ¿no? Y ya no hablemos solo, señor Tellado, de abaratar, que es fundamental, sino también de las conexiones que tenemos, el número de conexiones. Con el nuevo contrato marítimo hemos tenido una pérdida, principalmente en la línea con Almería, importante. Desde el jueves hasta el lunes, Melilla está prácticamente incomunicada con Almería. La senadora del Partido Popular por Melilla, Isabel Moreno, declaraba en estos micrófonos que el Partido Popular ya avisó de que era insuficiente las rotaciones que tenía este contrato marítimo con Almería. ¿Qué podemos hacer ante la situación que tenemos y que ya ha originado incluso una plataforma de afectados en la ciudad? Bueno, es que ahí hay que financiar bien ese contrato marítimo para que los precios de los billetes puedan ser competitivos, ¿no? Y eso hay que hacerlo también con los precios de los vuelos, ¿no? A mí me explicaba el presidente Imbroda esos bonos turísticos que ha puesto en marcha la ciudad autónoma, la recuperación que la ciudad obtiene de toda esa bonificación, y lo que le pedimos al gobierno de España es que lo haga el gobierno de España, porque no le corresponde al gobierno de la ciudad, al gobierno municipal, con los recursos propios de la ciudad, hacer eso, ¿no? Desde luego, el potencial turístico de Melilla podría ser impresionante con que el gobierno de España se implique un poquito. Y que estamos hablando de muy poco dinero, finalmente, que a lo mejor estamos hablando de 10, 15 millones de euros y que por lo tanto está al alcance del gobierno de España perfectamente. El gobierno tiene que entender que el Estado tiene que estar presente en Melilla y que tiene que estar de forma decidida y decisiva. Y que un vecino de Melilla no es menos que un barcelonés, que un madrileño, que un sevillano o un gallego de Ferrol. Que los españoles somos iguales y que tiene que haber un trato igualitario y que Melilla necesita ventajas competitivas para poder competir y que ese apoyo se lo tiene que dar el Estado, que Melilla es española desde hace 500 años, ondea la bandera de España aquí y que le corresponde a cualquier gobierno, a este, a los de antes y a gobiernos futuros, garantizar que los melillenses se sientan tan españoles como el que más. Y eso requiere de inversión, y que no es tanto. Que en algunos casos puede ser incluso hasta simbólica. Pero desde luego creo que hay que apostar por Melilla, que tiene que haber los refuerzos de servicios públicos que son esenciales, ¿no?, en la sociedad actual, como es la sanidad, la educación. Melilla tiene una población muy joven y tiene unos índices de paro juvenil que desde luego debieran sensibilizar al gobierno de España. El problema del paro juvenil es tremendo y hay mecanismos incentivos para tratar de reducir ese paro y tratar de darle opciones de futuro a toda esa juventud, ¿no? Y por lo tanto, el gobierno de España ha abandonado Melilla, el gobierno de España debe darle el respaldo al gobierno de la ciudad autónoma necesario para que Melilla pueda avanzar. Yo creo que hemos dado pasos de gigante, porque la inestabilidad política que había en Melilla hasta mayo del 23 era también una rémora muy potente. Hoy la ciudad autónoma tiene un gobierno serio, un gobierno responsable, con un alcalde presidente que sabe lo que Melilla necesita, lleva a Melilla en la cabeza y en el corazón, y por lo tanto lo que hace falta es que el presidente de la ciudad autónoma tenga en el gobierno de España la reciprocidad necesaria para que el gobierno tenga una sensibilidad hacia los problemas que aquí se dan, que son problemas muy singulares, ¿no? Lamentablemente, la visita de Marlaska ayer pone en evidencia la poca sensibilidad del gobierno de Sánchez con Melilla. Un ministro, el de Interior, visita Melilla y no tiene 15 minutos para entrevistarse con el representante de todos los melilleses. Yo creo que es una falta de respeto, no a Imbroda, que también, al conjunto de Melilla, ¿no?
Señor Tellado, a colación de lo que me apuntaba sobre el abandono del Gobierno de España hacia Melilla, es quizás uno de los temas que ha hecho que el Gobierno autonómico ponga sobre la mesa la conversión a comunidad autónoma, porque no solo por este abandono del que usted apuntaba, sino también en proyectos en los que no tienen que aportar económicamente para suplir un poco las deficiencias de las competencias que dependen directamente de Madrid. Ayer se le preguntaba en rueda de prensa si usted apoyaría, usted, el Partido Popular, incluyéndolo usted, si apoyaría en el Congreso pues esta conversión de Melilla. Usted decía que bueno, que se acataría se respetaría lo que el gobierno de Melilla decidiera, pero cree que si el gobierno de Sánchez cae antes, no haría falta esta conversión. Mire, nosotros tenemos un respeto profundo por el presidente Imbroda. Imbroda no es solo el alcalde presidente de una ciudad autónoma, es un hombre de Estado que tiene España en la cabeza y que sabe además lo que significa y lo que representa ser presidente de Melilla. Y por lo tanto estamos ante un político serio, riguroso, en los que se puede confiar. Yo entiendo la preocupación de Imbroda. Y lo entiendo porque como presidente de Melilla tiene que estar sufriendo profundamente el abandono que sufre esta ciudad. Cuando Melilla tiene una sanidad de tercera y la ministra de Sanidad ni se preocupa. Cuando en Melilla no se hacen las inversiones elementales que necesita esta ciudad. Cuando el puerto de Melilla no recibe las inversiones que necesita para poder competir con puertos cercanos, financiados incluso con fondos europeos, a pocos kilómetros de aquí. Cuando ve que la frontera inteligente fundamental llega con 5 años de retraso. Yo entiendo el malestar que hay en Melilla. Y lo entiendo porque el abandono es real. Y yo entiendo que en ese contexto el gobierno de la ciudad autónoma diga, bueno, pues modifiquemos nuestro estatuto para asumir competencias impropias que el gobierno desatiende porque nosotros sí las vamos a entender. Entiendo que lo hagan frente al gobierno de España, al gobierno de Pedro Sánchez. Yo lo que le he comprometido al presidente Imbroda es que cuando aquí haya un cambio de gobierno, cuando Feijóo sea presidente del gobierno de España, habrá la interlocución debida entre la ciudad y el gobierno de España para que los melillenses no se sientan españoles de segunda. Y tiene que haber un plan específico para Melilla, para blindar los servicios públicos, porque la sanidad de Melilla no puede ser peor que la sanidad de un andaluz, de un vasco, un catalán o un gallego. Y por lo tanto ese es un compromiso de Estado que el próximo gobierno de España, el gobierno de Alberto Núñez Feijóo, va a asumir. Yo entiendo lo que se plantea desde la ciudad autónoma, dada la situación de abandono. Pero yo creo que el Estado no puede dar un paso atrás en Melilla, sino todo lo contrario. El Estado tiene que estar más presente en Melilla de lo que está. Y creo que eso sería lo ideal. Entiendo la solución que se plantea desde el gobierno de la ciudad, pero yo creo que hay que resolver el problema. Y el problema es que hoy en España, hoy en Melilla, hay un gobierno de España que desatiende esta ciudad y eso deberíamos revertirlo entre todos. Ya que me ha apuntado el tema sanitario, ¿qué le parece que no se aplique la zona de difícil cobertura que tanto están clamando los facultativos de esta tierra? Bueno, es que es evidente que tiene que haber complementos de destino que hagan que los puestos en la sanidad pública de Melilla sean atractivos para los profesionales. Y si no hay esos incentivos, esos profesionales podrán elegir libremente otras plazas que pueden ser más atractivas, claro, porque están menos limitadas y menos condicionadas que las de la sanidad pública de Melilla. Creo que si los profesionales viesen un compromiso real por parte del Ministerio de Sanidad con la inversión y la mejora de la sanidad pública de Melilla, los profesionales se querrían quedar aquí. Si eso fuese acompañado de complementos de destino atractivos, que digan, oye, pues yo voy a desarrollar mi carrera profesional en esta ciudad. Creo que es lo que falta en estos momentos. Y estamos jugando con algo esencial en la sociedad actual. Cualquier sociedad moderna requiere de una sanidad pública de primer nivel, requiere de una educación pública que prepare a nuestros jóvenes para competir en el mercado laboral no solo nacional, sino internacional, y requiere también de unas políticas sociales que no dejen a nadie atrás. Lamentablemente, en esta ciudad autónoma,
De lo que depende del Estado, sanidad y educación, lo que podemos decir es que solo hay abandono, solo hay abandono. Nos pasa algo similar a lo que usted ha apuntado, a ese complemento con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, especialmente en épocas de mayor intensidad, como la Operación Paso el Estrecho en frontera, se requiere un refuerzo importante. Este año ese refuerzo se ha hecho con policías en prácticas, porque los agentes no han aceptado venir, porque el Ministerio se negaba a ese complemento, una situación que se hubiera solventado con un plus por agente, ¿no? Yo a eso me refiero con la presencia del Estado en las ciudades autónomas, ¿no? En Ceuta y en este caso en Melilla, ¿no? Es evidente que es necesario blindar la presencia del Estado aquí y es evidente que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado aquí en la ciudad autónoma tienen que estar perfectamente dimensionadas, igual que la presencia del Ejército, perfectamente dimensionadas a la situación actual. Y lamentablemente eso no sucede. No se cubren las plazas de la RPT y habría que revisar la relación de puestos de trabajo de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también del Ejército, porque hay que dimensionarlo. Melilla no es una ciudad cualquiera, es un enclave geopolítico estratégico para nuestro país y así Europa debe ser considerado. Melilla es frontera de España, pero es frontera de Europa y por lo tanto debe ser cuidada en esos términos, ¿no? Y creo que hay despreocupación por parte del gobierno de España. No se quiere molestar a Marruecos y para no molestar a Marruecos se abandona Melilla y eso es muy grave. Eso es una irresponsabilidad por parte de este gobierno y es evidente que ya no se van a enmendar. Aquí hace falta un cambio de gobierno, un gobierno que venga con una mentalidad distinta y que tenga una relación efectivamente cordial, de cordialidad, pero que defienda los intereses de España y que sea una relación de reciprocidad. Y creo que si se avanza en ese camino, podemos conseguirlo. Lo que pasa es que lamentablemente el ministro Álvarez está desaparecido y no cumple con su misión. Y para concluir, ¿usted cree que llegaremos a recuperar esa hoja de ruta de la que se nos lleva hablando años, ¿no? con Marruecos? ¿Llegaremos a recuperar la aduana comercial, la fluidez en los puestos fronterizos? En definitiva, esas buenas relaciones de las que habla el gobierno de España con Marruecos se verán aplicadas en nuestra ciudad. Yo creo que sí. Hoy no las hay. Hoy no las hay. Que Marlaska diga que hay una relación de vecindad con Marruecos y de países hermanos, pues vaya hermanos, ¿no? La reciprocidad y el respeto mutuo no se está dando. Yo creo que este gobierno tiene una relación de sumisión frente a Marruecos que lleva a que Melilla esté abandonada. Y creo que esa relación con Marruecos debe estrecharse. España necesita tener una buena relación con Marruecos, pero España debe hacerse respetar. Y creo que con este gobierno es imposible. Reabrir la aduana comercial es fundamental, restablecer el régimen de viajeros también lo es, mejorar las conexiones, las comunicaciones, los transportes entre Melilla y la península es clave y creo que esas son las asignaturas pendientes del gobierno de España y son la primera tarea que tendrá que asumir un nuevo gobierno en nuestro país. Pues Miguel Tellado, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, muchísimas gracias por aceptar la invitación de la mañana de Herrera en COPE Melilla, gracias por estar en nuestros estudios y le invitamos a que la próxima vez que visite nuestra ciudad, que lo hace de forma asidua, pues vuelva a pasar por estos estudios y actualicemos todos los temas de los que hemos hablado. Encantado de volver y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted. Y a ustedes, escuchas Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Un saludo de quien les habla, Sara Jiménez. Hasta mañana.